Todo empezó cuando, después de las navidades pasadas, comencé a estar más a disgusto con mi cuerpo que normalmente. Los pantalones no me cerraban y no faltaban los típicos consejos de «así más rellenita estás mucho más guapa», de mi familia que nadie había pedido. Supongo que tengo que darte gracias, sociedad. Cargaba a mis espaldas el peso de tus expectativas y la opresión de tus ideales, hasta tal punto que llegó un momento en el que me vi encerrada bajo llave en el baño, inundada de tips para adelgazar, revistas sobre cómo debería ser mi cuerpo para conseguir el máximo objetivo de una mujer: gustar. Cogía un rotulador y dibujaba en mi piel las líneas de lo que sobraba de mí. Me pasaba las tardes encerrada sin ningún tipo de interés en nada que no fuera buscar maneras de perder peso, y a la vez estaba tan ansiosa y triste que mi único consuelo era comer. Al principio eran caprichitos. Estuve una temporada intentando contenerme, iba a la cocina, cogía algo y la culpa me invadía y lo dejaba. Pero un día me pasó una de las cosas más dolorosas y humillantes de mi vida y pasé de escuchar la voz de mi conciencia por el sonido de mi llanto. Los caprichitos pasaron a ser atracones seguidos de vómito. No podía confiar en nadie. A los pocos días se estaba divulgando a través de un grupo de WhatsApp una foto mía en ropa interior, seguida de comentarios como «foca, gorda, ¿quién te va a querer así?». Aunque nadie se refirió a mí directamente, nunca me he sentido tan absolutamente humillada. Me sentía fea, inútil y sobre todo sola. Ya me lo han dicho tantas veces, soy fea, horrenda y además gorda. Me miraba al espejo y solo veía los defectos que siempre he tenido y siempre tendré. De pequeña siempre había sido rellenita y nunca entendí por qué eso tenía que suponer un problema. ¿Qué es lo que de verdad odia tanto de un cuerpo con más grasa o menos? Mi mayor preocupación en la vida pasó a ser el instituto. Caminaba con la cabeza gacha, encogida sobre mi mesa, y a mis espaldas oía miraditas, risitas. No podía soportarlo. Tenía la sensación de estar en el punto de mira y sola, a pesar de haber tanta gente. Pero sin duda, cuando conocí la mezquindad de la gente, fue con la lista. Un chico de la clase hizo una lista, puntuando a las chicas de clase de 1 a 10, y se la pasó a otros para que comentaran. No sé si lo que más me dolió fue mi pésima nota o el hecho de que me doliera ser bajamente calificada en una lista en la que se trataba a las mujeres como un ganado. Lo siento, me he cansado de sufrir, de ser el chiste sin gracia. Tomar una decisión ha sido fácil, después de todo lo que ha pasado. Gracias a todos los que os habéis callado lo que pasaba, a los que os habéis reído, a los que me habéis maltratado y gracias en especial a ti, sociedad, por tu enferma necesidad de crear cánones para todo, y lo siento, porque mi belleza no sea de tu consumo.